Hola, ¿qué tal? Antes de hacer unos ejercicios que me mandaron, voy a dar una pequeña explicación de lo que quiere decir que una función sea continua. Una función va a ser continua si, por ejemplo, en un punto x0, la función está definida, es decir, que el punto pertenece al dominio de la función. Y que además, si yo me acerco, por ejemplo, a este punto x0 por un lado o por el otro, el valor que toma esta función coincide con f en x0, es decir, esto que está escrito acá. La función en el punto en x0 vale un límite y además un determinado valor y coincide con el límite de la función cuando tiende a ese x0. Es decir, cuando estos dos son iguales, es continua. ¿Ven? Es como que yo no levanto el lápiz, camino así, no levanto el lápiz. ¿Qué pasaría si tengo el mismo dibujito, pero en este punto f en x0 vale otra cosa? O sea que yo me paro en x0, lo evalúo y vale un f o un i de x0, ¿no? Acá. Y en este punto no está definido, es decir, no existe el límite acá, pero en ese punto tiene un valor determinado. En ese caso, la función es discontinua, o sea, yo es como que tengo que levantar el lápiz, marcar el punto y seguir. Esta discontinuidad se llama discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque yo podría redefinir todo y este puntito que está acá, meterlo acá. Después vamos a ver cómo se hace. Y bueno, este es otro caso de continua. ¿Ven? No levanto nunca el lápiz. El límite en cada uno de los puntos existe el límite de la función y coincide con el valor de la función en el punto. Bueno, o sea, en general, en los ejercicios que me mandaron, eran ejercicios donde me pedían para un determinado valor de x0. Una función que no es continua en un valor, no es continua. Directamente se define que es continua en todo punto, menos en ese punto, pero ya se define como discontinua. Bueno, y otra forma de verlo del límite, a veces el límite hay que tomarlo por derecha y por izquierda, es decir, por derecha, esto no quiere decir que el número sea positivo y el número sea negativo, eso no. Quiere decir que me acerco al numerito por un valor un poquito muy chiquitito más grande o por un poquitito muy chiquitito más chico. Es decir, por ejemplo, tengo el 3, bueno, me acerco por 3,0001 si es por derecha y por 2,9999 por izquierda. O sea, me voy a acercar por números muy cercanos y veo qué valor me da. Y puede ser que pase algo así como acá, que los límites, cuando me acerco por un lado da una cosa y cuando me acerco por el otro da otra. O sea, por ejemplo, si este es el valor x0, x0 por derecha sería acercarme de este lado. Y x0 por izquierda sería acercarme de este lado. ¿Sí? Esto sería una discontinuidad esencial y con un salto finito, porque voy de acá hasta acá. Siempre este es el eje Y, este es el eje Y, ¿no? Este, a su vez, si este sería, por ejemplo, el punto x0, que en este caso sería 0, si yo me acerco por acá, la función se está yendo a menos infinito. Y si me acerco por este lado, la función se está yendo a más infinito. O sea, supongamos que este sería el x0, bueno, sería x0 por derecha cuando me acerco del lado derecho y x0 por izquierda cuando me acerco desde el lado izquierdo. ¿Sí? En este caso sería una discontinuidad no evitable con salto infinito. Esencial se llama en ese caso. ¿Está bien? Esto que está acá son discontinuidades evitables, es decir, que yo me acercaría por un lado y por el otro al valor x0, o sea, si esto es x0 y me estoy acercando por derecha, ¿ven? La función va a parar acá. Y si me estoy acercando por izquierda, la función va a parar acá. Entonces, esta no es una función discontinua porque no está definida en x0 o vale otra cosa en x0. Y puede pasar también que me pasen las dos cosas juntas. A ver. Por ejemplo, vamos a mover esto acá. Que yo tenga esta función así, ¿ven? Y acá, acá tengo un punto de discontinuidad evitable. Y acá tengo un punto de discontinuidad esencial. No necesariamente una función
es solamente en un punto discontinua. Puede ser en infinitos puntos discontinua. Por ejemplo, si tienen, no sé si hay una función que es, por ejemplo, tipo así, definida, que es como una escalerita. Esta función es discontinua para todos los números. Entonces, porque tiene como, no todos los números, sino que para todos los enteros. Por ejemplo, esto es 1, 2. Cada vez que paso del 1 al 2, salto. Paso del 2 al 3, salto. Por ejemplo, ven, acá en el 2, pasa este valor a este. En el 3, pasa de este valor a este. Hay muchas funciones que son discontinuas. Bueno, vamos a ver los ejercicios directamente. O sea, básicamente lo que tienen que saber es que si pasa esto, es continua. Si pasa estas dos, es lo mismo que escribir esto y es que existe el límite. O sea que para ser continua tiene que existir el límite y ser igual a lo que valdría la función en ese punto. Bueno, vamos a ver los ejercicios ahora. Bueno, el primer ejercicio era una función racional que se hace 0 acá el denominador en -1, entonces son todos los reales menos el -1, y eso quiere decir que no existe el valor de la función en el punto. Ya sé que es discontinua, ahora quiero ver qué tipo de discontinuidad es, si es evitable o es esencial. Entonces, para eso, como ya sé que esto no existe, voy a estudiar los límites. En este caso, tengo que estudiar los límites laterales. Si los límites laterales me dan infinito o me dan distintos, no existe. ¿Cómo calculo estos límites? Bueno, yo tengo la función. Me voy a acercar al -1 por izquierda y por derecha. Acá hice un ejemplito numérico. Esto no les gusta a los profesores que uno lo escriba, pero lo tiene, o sea, lo hacen en una hojita aparte, lo hacen mentalmente. Yo tendría que reemplazar el -1, ¿no? Pero es un poquito más chico que -1. Por ejemplo, el -0,99, que es más chico. Me fijo cuando hago esta cuenta que me queda como si fuese un 1 dividido algo muy cercano a 0, pero un poquito más grande que 0, o sea, un número positivo. Como arriba me da positivo y abajo me da positivo, o sea, estoy dividiendo por 0, pero es un 0 positivo, el resultado me da más infinito. Lo mismo ocurre cuando me acerco por izquierda, o sea, por un número más chiquitito que -1, un numerito más chico que -1, como es negativo sería -1,01, por ejemplo. Lo reemplazo acá, hago esta cuenta de acá me da negativa, esta cuenta me da positiva porque estoy elevando a una potencia par, entonces positivo dividido negativo me da negativo. O sea, esta cuenta me da negativa menos infinito porque es un número positivo dividido un 0 negativo. Entonces, ya veo que acá tengo un 0 negativo, un 0 positivo, y eso quiere decir que es una discontinuidad esencial con un salto infinito, porque se va al infinito esto. ¿Ven? Este es más o menos el dibujito. Si tiran valores o hacen GeoGebra, van a poder sacar un dibujito tipo así. Bueno, la siguiente función era esta, parecida a la anterior. Es de vuelta una función racional con un grado más grande abajo. Acá el punto que no puede estar en el dominio es el que anula el denominador, es el 0. O sea, yo no puedo dividir por 0, ese es el punto posible de discontinuidad. De hecho, me piden que lo analice ahí. Entonces me voy a fijar. Primero, en 0 no está definida. Entonces, no existe f en 0 porque no pertenece al dominio de la función. Bueno, ¿qué me faltaría ver? Ya sé que es discontinuo. Ahora quiero ver si es esencial o si es evitable. Entonces voy a calcular los límites. Si los límites me dan infinito o me dan diferentes, no es continuidad esencial. Y si me dan iguales, es discontinuidad evitable. Entonces, en este caso, cuando yo reemplace por el 0, me estaría dando, acá hice la cuentita aparte, ¿ves? Me acerco a un número muy cercano a 0, pero más grande. Por ejemplo, 0,01. Le resto 1, me da una cuenta, me da un número negativo. O sea que acá arriba me da negativo. Abajo, como estoy elevando al cuadrado, me da siempre positivo. Negativo dividido positivo, negativo. Entonces, quiere decir, este signo de acá,
va a ser negativo y como estoy dividiendo por 0 me da menos infinito. De la misma manera, reemplazo la x por un número un poquito más chico que el 0. Por ejemplo, menos 0,01. Cuando hago la cuenta arriba, me da negativa. Cuando hago la cuenta abajo, como elevo al cuadrado, me da positivo. Es menos dividido más, es menos. Nuevamente me da menos infinito. Ya esto es una discontinuidad esencial, ¿sí? Acá está hecho más o menos el dibujito. El 1 es raíz porque anula arriba. Y se ve que esto se va al infinito. O sea que en el 0 esta función es una discontinuidad esencial. No la puedo resolver con nada. A ver qué tengo aquí. Acá es otra función que tiene 2 puntos de discontinuidad. En realidad eran 2 ejercicios, los uní porque es el mismo. O sea, cuando veas la guía, fíjate, pero es el mismo ejercicio. Entonces, hay que analizarlo en 1 y vamos a analizarlo también entonces en -1, que es el otro ejercicio. Entonces, los puntos de discontinuidad serían los ceros del denominador, probables puntos de discontinuidad. Es continuo en cualquier otro punto. ¿Y cómo sé eso? Bueno, porque esto lo igualo a 0 y hay 2 valores que son el 1 y el -1, donde esto me daría 0. Entonces, en esos puntos ya sé que no está definida y por lo tanto no existe f en 1, entonces no, porque f en 1 no pertenece al dominio de la función, ya sé que es discontinuo y ahora tengo que ver qué le pasa al límite. Entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a 1, que sería este numerito. ¿Ven? Acá, cuando esto me da 1, hago el límite, acá no tengo mayor dificultad, factorizo esto de acá abajo, simplifico, me queda 1 sobre x más 1, reemplazo la x por el 1, me queda un medio. Es un número, me da un límite que, digamos, me da que existe el límite que vale un medio, pero como no existe el valor en el 1, es como que hay un agujerito. O sea, en la altura un medio de este dibujo habría un agujerito, porque no existe el límite. No existe la función en el punto. Existe el límite, pero no la función. O sea, me acerco por un lado al un medio, me acerco por el otro lado al un medio, pero en un medio no hay nada. Eso se llama discontinuidad evitable. Es decir, cuando hay un agujerito en el dibujo, es evitable. Y acuérdense que la altura de en el dibujo cuando pongo el valor, la miro acá en el límite. La altura esa sería lo mismo que me estaría dando el valor del límite. Después, ¿qué pasa en el otro punto, en -1? Cuando yo, o sea, cuando reemplace la x por -1. Bueno, ya no existe, ya sé que es discontinua, vamos a ver qué clase de discontinuidad es. Como acá no puedo reemplazar, me da 1 sobre 0, pero yo no sé si ese 0 es positivo o negativo, no sé si me da más o menos infinito, tendría que fijarme, bueno, le doy un valor cercano al -1, un poquito, igual lo podía hacer acá, un poquito, esto se fue, un poquito más grande que el -1. Más grande que el -1 sería menos 0,9. Entonces, si es más grande que -1, estaría dividiendo por un número que es positivo. Entonces me da más infinito. Y en el otro caso, de la misma manera, me daría menos infinito. Es decir, es una discontinuidad esencial y con un salto infinito. Bueno, acá había, bueno, este es otro tipo de ejercicios que a uno le pueden dar. Me dicen, por ejemplo, f de x es esto si x es menor que -1, y esto es si es mayor que -1. Bueno, acá me fuerzan a resolverlo por derecha y por izquierda, sí o sí. Cuando yo tengo un valor, por ejemplo, esto es -1, que las x sean menores que -1, quiere decir que estoy viniendo por este lado, por la izquierda. Y cuando las x son mayores que -1, estoy viniendo por este lado, es decir, por la derecha. Entonces, cuando voy a calcular los límites, cuando x tiende a -1 por derecha, quiere decir más grande que -1. Entonces me fijo acá. Esto va a ser -1 por derecha, más grande que -1. Vale -2. Cuando calculo el límite, me da -2. Cuando hago el límite por izquierda, ¿qué quiere decir por izquierda? Que la x es más chica que -1. Entonces estoy llegando a valores de -1 por valores menores que -1.
Entonces la función en ese caso va a ser esta, 2x más 1. Reemplazo esta función. Y reemplazo en la x ese límite. Eso me da menos 1. Acá, si estos dos límites me hubiesen dado igual, sería continua, porque serían las tres cosas iguales. Pero acá estos dos me dan distintos. Ya sé que es una discontinuidad esencial. Cuando los límites laterales son distintos, la discontinuidad es esencial. Y tengo además un salto finito, porque voy de un número a otro número. ¿Ven? O sea, esto no está. Desde acá viene, ¿no? Ay, perdón, estoy mirando mal acá. Desde acá en adelante. Entonces es con salto finito y es una discontinuidad esencial. Ahora me faltan, creo que el último, a ver dónde lo escribí, acá. Bueno, este ejercicio es parecido al anterior, muy parecido al anterior, es otra vez una función racional, es decir, división de acá de polinomios, y me piden que me fije la continuidad en 1 y en menos 1. Entonces, bueno, la primera parte, esta es cuando x es igual a menos 1. Entonces, sé que no existe, no está definida en menos 1 ni en 1, ninguno de los dos, porque no están en el dominio. El dominio de la función son todos los números reales, menos este y este, porque serían los que me dan 0 acá abajo. Entonces, ya esto no existe, ya sé que es discontinua. Ahora tengo que ver el tipo de discontinuidad. Entonces, ahora, como tengo que hacer por derecha y por izquierda, derecha, ¿qué quiere decir? Que me acerco al menos 1 por un número un poquito más grande que menos 1. Por ejemplo, menos 0,9. Por ejemplo, ven acá puse menos 0,9 más 1. Esto me daría un número positivo, ¿sí? Y si acá pongo, bueno, esta cuenta que hice acá, dije, bueno, me va a dar un 0 positivo abajo. Y arriba, cuando reemplazo por menos 1, me da menos 2. Esto generalmente no lo escriban, no sé cómo es el profe que tengan, pero esto se supone que lo tienen que hacer a un costadito o en la cabeza, ¿no? O sea, reemplazan menos 1 acá, acá no podría porque me da 0, entonces le pongo uno cercano más grande, o uno cercano más chico en este otro caso. En esos casos, cuando reemplazo el menos 1, arriba me da menos 2. Y abajo, al ser más grande el negativo este, o sea, menos 0,9 es más grande que menos 1, al hacer más 1 me da un 0 positivo. Menos dividido más es menos. Eso me da menos infinito. Y acá lo mismo, ¿ven? Si reemplazo por un número más chico que menos 1, por ejemplo, menos 1,1, ¿no? Más que esté a la izquierda del menos 1, esta cuenta que está acá me da negativa. Lo de arriba, menos 1 es menos 2. Siempre me da negativo. Entonces negativo dividido negativo es positivo. Tengo una discontinuidad esencial con salto infinito. Y esto, acuérdense, no lo pongan, pero piénsenlo, ¿no? Para ver cómo lo saco. Ahora, la otra opción era en el 1. Tampoco existe el límite en el 1, el valor de la función en el 1, pero el límite sí, porque al reemplazar por 1 no me da 0 abajo. Entonces si hago la cuenta, me da 0. Entonces esto es una discontinuidad evitable. Entonces, creo que no hay más ejercicios, pero básicamente la idea es esa, es fijarse si existen los límites, si dan iguales o dan distintos, si dan infinito, ver si existe el valor de la función en el punto, y ver la definición que hemos hecho al principio. A ver, ¿dónde la puse? Acá. Estas serían las definiciones, que es que existe el límite cuando me acerco al punto. Y que el límite, que existe el valor de la función cuando me acerco al punto. Y que el límite sea igual a ese valor. O sea, básicamente esto. Y si la tengo que separar en derecha e izquierda, lo mismo, que estos tres límites sean iguales. En ese caso es continua. En todos los otros casos es discontinua. Si estos dos son diferentes, es discontinuidad esencial. Si estos dos son iguales, pero este no existe o es distinto a estos dos, es una discontinuidad evitable. Bueno, eso creo que es todo. Espero que sirva para algo todo esto.